La inspiración viene de golpe. Las ideas te llegan así sin pedirlas y eso es genial. El dilema está cuando un minuto después esa idea se esfumó. Ya no está. Pero te tengo una buena. Con esta capsulita de aquí tendrás prohibido olvidar. Te presento la Plau Note Pin, una grabadora de voz con mucha inteligencia artificial detrás que te hará volar la cabeza. Quédate y te cuento todos los detalles de esta cosita y luego me dices qué te parece. Soy Gunter, esto es Gitech MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en la cajita. Al abrir la caja, la primera impresión es minimalismo y calidad. Dentro encontrarás el Plau Pin Note, un cable USB a USB-C, pin y clean magnéticos los dos, el pack de carga que también es magnético y se adhiere perfecto, manuales y guías de inicio rápido que este no te lo vas a leer y no han incluido más nada, señores. Lo que más destaca de este Plau Pin Note es su diseño. Es una capsulita miniatura. Son 5.11 de largo por 2.11 de ancho y de grosor 1.09 centímetros. Es muy ligero, son 16.6 gramos solamente la capsulita y está hecho de un plástico de alta calidad que parece metal. Hay tres colores, gris, plata y este morado que es el más bonito. Aquí detrás tienes imán con los pins de carga. Cuando lo vayas a cargar, pues ahí quede perfectamente acoplado. Tiene aquí unos orificios para que te lo puedas colgar como collar. Solo tiene la marca aquí de forma diminuta y en el centro tiene un pequeño LED que te va a indicar cuando esté cargando o grabando. En la parte de abajo aquí tienes un orificio miniatura que es la apertura para el micrófono Trae 2 con un alcance de hasta 3 metros. Al centro es la zona donde vas a hacer presión para encender y apagar el dispositivo. Se siente una vibración cuando ejecutas ambas acciones. Su tamaño en forma de pin lo hacen increíblemente versátil. El pin magnético trae el logo impreso y es para ponértelo a través de la ropa. Es decir, tú te pones el pin así y queda así de bien adherido. Pero cuando la ropa que traes es demasiado gruesa, luego el magneto no agarra bien y tendrías que ponerte el pin, que es esta pinza, y por supuesto se adhiere de forma magnética, o ponértelo con una pulsera de reloj. Estos accesorios los vende directamente la marca en la página, no lo incluye en ningún paquete, o también puedes comprarlo con un tercero. Esta cosita tiene una batería de 270 mAh que te va a dar para unas 20 horas de grabación, que es mucho tiempo hablando de forma continua. Y hasta 60 horas en stand-by. Se carga por medio del pack magnético y tarda, señores, muy poco tiempo en cargarse. El Plau Pin Note no es una grabadora común, sus funciones principales son grabación con un solo clic, no hay botones ni menús complicados. Para grabar solo oprimes en el centro, sientes la vibración y cuando decidas terminar de grabar, pues vuelves a oprimir y sientes otra vibración. Graba audio de altísima calidad en formato WAV con una claridad asombrosa, capturando voces nítidas y también minimizando el ruido de fondo, que eso te ayuda muchísimo, sobre todo en exteriores. La otra función es la transcripción y resumen con inteligencia artificial. Con la aplicación Plau, las grabaciones se transcriben automáticamente a texto. La inteligencia artificial va a ser capaz de crear un resumen de la reunión, identificar los hablantes y hasta generar notas de acción o mapas mentales. Se sincroniza por medio de Bluetooth de forma muy fácil con el teléfono. Abres la aplicación Plau en tu teléfono, el audio se transfiere de forma automática y en minutos tendrás la transcripción y el resumen. La inteligencia artificial que está detrás de este aparatito es Plau Intelligence, que es una integración de las mejores AI que existen en el mundo. ChatGPT 5, Claude Sonnet y Gemini 2.5 Pro. Así que aquí tienes lo mejor de lo mejor. La aplicación es el cerebro de la operación y es muy fácil e intuitiva de usar. Esto, recuerden, solamente es una grabadora con inteligencia artificial. En la aplicación, todas las notas que vayas grabando, tú las puedes organizar en carpetas, nombrar, etiquetar tus grabaciones para luego encontrarlas fácilmente. En cuanto a la transcripción, el texto se genera de forma casi mágica. Puedes editarlo, copiarlo o exportarlo a diferentes formatos. La inteligencia artificial destaca los puntos clave, las decisiones y las tareas pendientes. En cuanto a la gestión de archivos, los archivos de audio se almacenan en la nube y liberan espacio de tu teléfono por si eso es un tema.
Otra cosa que puedes hacer aquí en la aplicación es recortar el audio de forma manual o usando la inteligencia artificial. Es decir, cuando lo haces de forma manual, tú vas corriendo la parte que quieres cortar y cuando usas la inteligencia artificial, elimina los espacios y esto es muy útil sobre todo cuando por error lo dejas grabando y tienes un espacio muy grande, pues reduce el archivo notablemente. Otra cosa que puedes hacer es usar diferentes plantillas ya prearmadas. Hay muchísimos usuarios, más de 1 millón de usuarios en el mundo y hay algunos que se han dedicado a hacer plantillas que son muy útiles tanto para resumir, no sé, ideas para libros, resumir reuniones. Hay un montón de plantillas y hay otra alternativa que a mí me encantó que es el Autoflow o el flujo automático. Esta alternativa te permite asignar un formato a tus grabaciones según la palabra clave que uses. Es sencillo de configurar y te ayuda mucho en la organización de tus notas. Así podrás separar notas personales de trabajo. Yo lo tengo configurado que cuando los primeros segundos digo ideas, me hace un resumen de las ideas que genero para los blogs. A mí me gusta usarlo mucho cuando estoy caminando en la calle, que me viene una idea, pues aprieto, grabo y listo. Ya tengo la idea plasmada en mi Plow Notepad. Pero cuando estoy en el trabajo, cuando detecta la palabra meeting, hace un resumen completamente diferente, mucho más detallado y mucho más corporativo. ¿Y dónde podría usar este pequeño gigante? En casi cualquier lugar. Es muy discreto. Recuerden que en México, por lo menos en México, grabar una conversación es legal siempre y cuando tú estés participando en la conversación y no expongas ningún dato personal de la otra parte. Un escenario de uso profesional. Es ideal para reuniones de trabajo, entrevistas, conferencias, sesiones de brainstorming, un montón de cosas que puedes hacer y señores, es impresionante lo bien resumido que tienes todos los detalles, incluso cuando interactúan muchas personas con ideas al azar, la inteligencia artificial resume esas ideas, las organiza, te hace un recap muy detallado y después manda alternativas y pendientes que sacó de la misma plática. Otro escenario de uso es para los estudiantes, está perfecto para grabar las clases, conferencias y después pasar un resumen con los puntos claves y tener todos los apuntes sin mucho esfuerzo. Otro escenario de uso es los creativos músicos para grabar melodías o ideas, escritores para dictar pensamientos. Yo uso una plantilla que creó alguien de la comunidad para escritores y me permite reunir las ideas que tengo para los reviews en fragmentos muy pequeños y después de esto ya no se me olvida nada. Y hay un montón de uso más, la verdad es que aquí no hay límite. ¿Tú para qué lo usarías? En cuanto a la aplicación, está disponible para iOS y Android en teléfonos. Para computadoras solamente existe la versión beta para Windows, están trabajando en la de macOS, está anunciada como próximamente, así que esperemos que este año ya la saque. En Mac la puedes usar en el navegador o tener algo similar a una aplicación si tienes un navegador de Chrome. Recuerden que hay una manera de hacer como una especie de aplicación directamente desde el navegador de Chrome y tiene el look and feel de todas las otras aplicaciones de la Mac, que a mí es lo que más me gusta. Y en cuanto al precio de esta cosita, el aparatito cuesta $159. Sé que puede sonar elevado, pero cuando veas todas las funciones que te ofrece y el valor que te darás cuenta que es más que un gasto o una inversión. La marca tiene otras 2 grabadoras de voz con AI, la Plow Note y la recién lanzada Plow Note Pro. Esas van pegadas a tu teléfono y es poco probable que la termines olvidando porque este casi nunca se queda. Dentro de la aplicación tienes 3 tipos de planes. El Starter que te da 300 minutos al mes y es gratis. El Pro que te da 1200 minutos al mes y cuesta $99 al año. Y el ilimitado que te cuesta $239.99 al año. Yo te recomiendo empezar por el más básico, el gratis, y después irle subiendo según lo necesites. Al iniciar te dan una prueba de 7 días que para mí no es suficiente mientras las agarra el modo, pero bueno, es lo que hay. También podrás comprar minutos por separado, que esta es una alternativa más viable para que cuando ya te los gastes ya tú decidas si añadirle más o no. En resumen, señores, que esta Plow Note se han convertido en mi accesorio preferido en el día a día, tanto en la vida personal como en la laboral. Es una herramienta de productividad que te permite capturar ideas y conversaciones de forma muy rápida, discreta e inteligente. Así que si eres una persona que valora tu tiempo y necesitas registro de tus reuniones, clases, ideas, este dispositivo es una inversión realmente buena que te va a ayudar muchísimo. Yo estoy sumamente encantado y lo llevo conmigo a todas partes. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre este Plow Note. Creo que es la mejor grabadora con inteligencia artificial que hay en el mercado por mucho. Si te fue de utilidad el review, pues deja tu like. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios.
Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.